Hola, hola gente, bienvenidos a mi canal, yo soy Durán, bienvenidos a Durán Landscapes. El día de hoy les traigo un viaje increíble por el Parque Marino del Pacífico. Acompáñenme. El Parque Marino del Pacífico abrió sus puertas al público el 26 de abril del 2002, de acuerdo al MINAE, y este parque fue creado como un proyecto socioambiental para promover el desarrollo sostenible en la costa pacífica costarricense. Estaríamos ubicados por esta área, en la entrada principal frente al faro, el cual sería nuestro punto de referencia. A su mano derecha, detrás del mural de tapas, tenemos los servicios sanitarios. Siguiendo por la acera, agarrando hacia mano derecha, tenemos la zona de los reptiles, donde tenemos la cocodrila, el caimán y las tortugas terrestres. Volviendo por el mismo caminito, detrás de los arbustos tenemos la zona del acuario, donde tenemos 20 peceras con diferentes especies. En el acuario también tienen unos baños por si los desean visitar. Enfrente del acuario tenemos la zona del tanque de las rayas, tortugas marinas y los tiburones gata. Bueno, esto es por decirlo así, una pequeña copia del faro que se encuentra en Punta Arenas, en el Paseo de los Turistas, y está justo a la par de unos juegos para niños. Bueno, en esta zona que no está bajo techo, está al aire libre, podemos ver algunos de los reptiles que tienen en el Parque Marino del Pacífico, entre ellos tortugas, cocodrilos y caimanes. Bueno, lo que he visto del parque me parece muy lindo, me gusta los esfuerzos de conservación que se hacen. Ahorita vi unas plantas dentro de unas botellas recicladas. Por ejemplo, ahí al fondo, esta casa es como para emular lo que tienen en la isla del Coco, que sería una estación biológica. Sin embargo, lo que estaba viendo del caimán y el cocodrilo, no sé si serán espacios aptos para tener a un animal tan grande. Me parece un poco reducido. Probablemente sean animales que estén rescatados, pero como decía anteriormente, no sé si sea un espacio donde él se pueda desenvolver tanto, ¿verdad? Igual aplaudo mucho el esfuerzo que hacen para tener a un carnívoro tan grande, y supongo que llevan bastantes esfuerzos en lo económico mantenerlo ahí. En el Parque Marino del Pacífico en Costa Rica se albergan alrededor de unas 50 especies de animales marinos. Entre estas podemos encontrar una gran cantidad de especies de peces, tiburones, mantarrayas y tortugas marinas. Bueno, los que han visto Buscando a Nemo, ese es el pez payaso. Ya te voy a sacar de ahí, Nemo. Esta es la pecera o acuario de mayor tamaño en el Parque Marino. Bueno, este sería un pez mero. Este pues puede llegar a medir casi los 3 metros y llegar a pesar muchísimo. Aquí tenemos a dos de esos. Este caballo es un bagre. Este acuario está hermoso.
Estos son los dos tiburones que se encuentran en el parque marino. La especie es tiburón gata. Y para cerrar mi espectacular visita al Parque Marino del Pacífico, recibí una hermosa charla sobre la isla del Coco. Ellos se reproducen y crecen durante cierta cantidad de tiempo acá en Costa Rica y luego migran hacia la isla del Coco en escuelas, que es como se les llama las agrupaciones de tiburones, de entre 50 hasta 100 tiburones en un solo grupo. Bueno, este sería un video de impresiones del Parque Marino del Pacífico. Pues me pareció que está muy bien distribuido lo que serían el acuario interno y las especies que se encuentran afuera, como por ejemplo los tiburones, las tortugas, las mantarrayas. Hay una atención increíble de los miembros del staff, por decirlo así. Incluso tienen niños de colegio ayudando a explicarle a los turistas sobre las especies. Eso me parece muy bien, me parece increíble. Creo que la atención muy buena y el precio, o sea, el costo es mínimo, son 2.000 colones, que vendrían siendo como $4, 2.500 por decirlo así. Eso creo que era el precio. Pues me pareció increíble, me gustó bastante y es un lugar que puedo recomendar para que ustedes lo vengan a visitar cuando tengan el chance.